Saludos a todos y bienvenidos a El Nuevo Tiempo. En esta oportunidad estamos con Eugenia Moreschi, quien afirma haber tenido experiencias espirituales y paranormales. Gracias, Eugenia, por estar en este programa. Muchas gracias, Mariano, y estoy muy feliz de poder tener enfrente y poder relatar todo lo que pueda de mi experiencia y de mi conocimiento. Gracias. No, muchísimas gracias a vos. Y me mandaste un correo que me pareció muy interesante, las experiencias que tuviste. Lo tengo aquí entre mis manos como hoja de ruta para esta entrevista. Y me gustaría empezar por el principio, básicamente, que es lo que me llamó la atención, porque me comentaste que tuviste una experiencia cercana a la muerte y que a raíz de esa experiencia tuviste como más sabiduría de todo en general. Así que me gustaría que nos expliques primero cómo fue esa experiencia, qué es lo que viviste y después que nos cuentes un poco cuál es ese conocimiento que obtuviste. Tenía problemas cálculos en los riñones, de los cuales sufría muchísimo dolor, y el vientre se me hinchaba y estaba como que explotaba, ¿no? Entonces, en esa misma noche, todo el mundo estaba durmiendo en mi casa, somos 7 personas que vivimos en mi casa, y se me hincha el vientre de una forma, y lo único que atiné es salir al patio de mi casa y había justo una reposera, y ahí se perdieron todas las funciones físicas, es decir, es como que no me dio tiempo a nada, es decir, me morí en ese instante, es decir, todo, es decir, la muerte no avisa, ¿no? ¡Pum! Todo desapareció. Eh, a pesar de eso, como si fuese un hilo pequeño de esa conciencia, ¿no? Una voz me dice, si Jesús pudo resucitar, ¿por qué vos no? Es decir, no sé ni dónde salió la voz, ni qué voz era, pero era justamente toda esa frase, ¿no? Inmediatamente vuelven todas las funciones corporales, ¿no? Y cuando me levanto, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, en mi cuerpo físico, es decir, estaba exactamente igual, es decir, obviamente que quedé choqueada porque no entendía, porque en aquel momento recién daba los primeros pasos, digamos, a tratar de comprender y entender lo que me sucedía, y me fui a acostar, como si nada, ¿no? Y volví a dormir y me levanté a la mañana. Pero ¿qué pasa? Todo eso, toda esa experiencia que fue, no sé, no tardó nada, trae una hipersensibilidad en mi vida diaria. Una hipersensibilidad donde me trae comprensión, esa comprensión de entender en dónde estoy, de entender qué es lo que me rodea, de ver, es decir, continuaron todas las noches distintas actividades, esas que tenía anteriormente a este suceso, ¿no? Y cada vez se me aportaba mayor información. Esta información que yo tenía acceso, yo tenía que estudiar, tenía que comprenderla, discernirla, desmenuzarla para poder asimilar todo eso, ¿no? Si bien ese hecho fue absolutamente contundente, después todo lo que es la parte de la mente necesita esa parte didáctica de qué es lo que sucedió en ese momento. Pero lo que sí pude a grandes rasgos entender en ese botón, ¿no?, de muestra, es que es la antorcha en el inconsciente que queda de la experiencia del Maestro Jesús, ¿no? Esa es la antorcha, es como la luz, es como la referencia, es como el punto de anclaje para aquel que está en ese proceso de transición, ¿no? Que es el verdadero mensaje de Jesús, que todos, absolutamente todos, si queremos vivir, ¿no?, podemos utilizar ese recurso, ¿no?, de volver a resurgir de ese espacio vacío de la nada misma, podemos volver a resurgir. La segunda experiencia que me llamó mucho la atención
Fue cuando mencionaste en un momento, y no sé en qué momento bien fue porque tengo marcado solamente esa parte, y vos dijiste, veía con mis ojos físicos la rejilla magnética y gente que salía de las nubes. Eso me llamó muchísimo la atención. Totalmente. ¿Qué sucede? Cuando pasó ese hecho, que fue un hecho pequeño, por decirlo, en comparación al segundo, la hipersensibilidad es que vos ves con tus ojos físicos la rejilla magnética. Quiere decir, yo salía al patio y yo veía como los cuadrantes detrás de lo que es el cielo, lo veías todos los cuadrantes. Entonces decías, ¿dónde estoy? Es decir, ¿qué es esto? Es decir, ¿qué es este lugar? ¿A dónde estoy? ¿No? Entonces, antes no me había llamado el cielo, es decir, yo no prestaba atención a eso, yo vivía una vida como común y corriente con las cosas cotidianas, ¿no? Pero me empezaron a llamar, entonces levanto mi mirada al cielo y me pongo en contacto con lo que estoy observando y viendo. Entonces empecé a percibir eso y empecé, es decir, a tener esa hipersensibilidad para con todo, para conectarme a la gente desde el alma, ¿no? Desde ver lo auténtico en cada uno, poder separar la ficción de la realidad, del alma, de lo valioso de cada uno, ¿no? Entonces, tuve que redefinir mi vida al 100% porque ya era otra persona, era una persona, podríamos decirlo, despierta. En aquel momento no me planteé eso de ser despierto o no despierto. Por eso te digo que después uno estudiando va contextualizando, le va poniendo cartelitos. Bueno, esto es estar despierto, esto es como que la mente necesita ese orden, esa estructura. Pero en realidad la mayoría de las experiencias espirituales no tienen explicación porque son simbólicas, energéticas y realmente no tiene necesidad de recurso de palabras. El que tiene necesidad de explicarse las cosas y recurso de palabras es el aprendiz que vive en cada uno de nosotros o la mente pequeña que tenemos que dice, bueno, a ver, vamos a explicar qué pasó, ¿no? A ver qué, con los argumentos, con lo que tenemos cerca, ¿no? De mano, a ver, con las 5 palabras que tenemos, bueno, armemos una oración y tratemos de entenderlo, ¿no? Y bueno, la gente de las nubes, yo veía caras que se acercaban así, sí, y yo decía, me estás jodiendo, es decir, y salía, bueno, de más está decir de que obviamente que mi marido que estaba al lado mío trataba de comprender lo que a mí me estaba sucediendo, poco le podía compartir porque primero tenía que explicárselo a mí misma, ¿no? O sea, explicármelo a mí. Pero bueno, también fue un desafío, porque todo lo que no estaba consciente se empieza a ser consciente. Entonces vos ves esos planos, es decir, ese inconsciente, ves rostros de un montón de seres, empezás a ver y darte cuenta que las naves están todas acá, es decir, las ves, es decir, no con los ojos físicos, ¿no? Con los ojos cerrados, podríamos decir. Entonces decís, bueno, y esta realidad que no estaba, es decir, empieza a aparecer, empieza a surgir. Y vos sos un niño inocente de 2 años que no entiende nada de nada. Decís, bueno, a ver, empecemos de a un paso a la vez, empecemos a poner orden, porque si no hay orden, no nos podemos entender, no nos podemos explicar, nadie tampoco nos puede comprender, ¿no? Entonces, ese es digamos, como el trabajo arduo que tenemos de cada experiencia así tan trascendental, ponerle explicación, ¿no? Me pareció muy interesante lo que dijiste de que las experiencias espirituales suelen tener un significado simbólico, ¿no? Porque eso también me llevó a recordar que para muchas personas una experiencia puntual significa muchísimo y quizá para la persona que está al lado no significa prácticamente nada. Entonces creo que tiene que ver con eso que dijiste vos, porque si la experiencia simbólica es para una persona, no tiene que ser para la que está al lado, por ejemplo, ¿no?
es que justamente este mismo proceso que yo estoy haciendo lo está haciendo un montón de personas, pero cada cual es como el zapatito de cristal de Cenicienta era, bueno, la que le ponen el zapatito de, sí, Cenicienta. Cada proceso es tan a medida y con tanta precisión que es lo que encaja para vos, de acuerdo a tu antigüedad, de acuerdo a tus efusiones, de acuerdo a tu sabiduría, al alma, de acuerdo al intelecto también, porque también te tiene, es decir, yo tengo recurso intelectual, es decir, necesito de recurso de palabra, de poder expresarme y también para explicármelo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El espíritu y todo lo que te pasa a nivel espiritual es energía pura. De hecho, es decir, nosotros, como sabés, es decir, estamos rodeados con este campo energético. ¿Qué sucede? Los seres de otros planos se aproximan hacia vos y te dejan su impronta energética, como si fuera Bluetooth. Vos accedés a su información a través de Bluetooth. Es decir, ellos de esa forma se comunican con uno, a través de la frecuencia y de la energía. ¿Qué pasa? Después, esa energía, esa información que queda en tu cuerpo energético, vos la decodificás, diciendo, bueno, fue que el mensaje me dijo que quizás, tal vez, y ahí le das tu subjetividad, ¿no? Pero siempre estamos en constante, es decir, esos seres de distintos planos se aproximan a nosotros con extrema generosidad, ¿no? Y nos dan esos obsequios. Por eso este caminar, a medida que vamos caminando de a poquito, de a pasito, vamos desmenuzando el tema de lo que es la experiencia espiritual. Vamos diciendo, bueno, al principio yo tenía un concepto del amor súper básico y ahora si me pongo a analizar el concepto del amor, veo que hay muchísima más profundidad. Y siempre estamos hablando de la misma palabra, de 4 letras, ¿viste? Bueno, no son 4, pero a lo que voy es de que eso es lo valioso, ¿no? El desmenuzar. Pero bueno. Entrevistando a muchas personas que tuvieron experiencias, hay algo que se ha repetido mucho y es que en algún momento, por ejemplo, cuando vos empezaste a percibir esa realidad que antes no percibías, te preguntaste si realmente tu salud mental estaba bien, si lo que estabas viendo vos era real o estabas, digamos, teniendo alucinaciones. No, porque ocupaba toda la mente. Es decir, es como si tuvieses una pantalla tan grande que ocupa toda tu mente y tus sentidos y se mete adentro. Es decir, es de adentro, no es de afuera. Es decir, en las proyecciones mentales, en las proyecciones, sí, son en toda la pantalla. Es decir, te ocupa todo, no podés, es decir, podés discernir, podés aceptarlo, no aceptarlo, pero son partes de nosotros mismos también, ¿no? Es parte de nosotros mismos. Y en aquel momento no me importó, es decir, no, es lo que menos importa que te digan que es insanidad mental. Porque, ¿qué sucede? En definitiva, yo me acuerdo que en aquel momento yo le decía a mi esposo, ¿no? Importa si es un producto de mi imaginación todo. Si el resultado final es de que soy completamente feliz, acá en medio de todo esto. Es decir, a eso vamos, ¿no? Es decir, si yo me siento sublime, gratificada, ancha, amplia, plena, poderosa, acá, ¿qué importa si veo rojo, verde, blanco, extraterrestre, chiquito, es decir, no, comprendés que uno ve la resultante de todo ese proceso. La resultante o la conclusión de ese proceso es de que mientras transitamos esta vida, esta experiencia de vida, donde estamos todas las manifestaciones de la realidad, estamos en plenitud. Y entonces no hay error. Es decir, yo cada vez, en aquel momento,
a pesar de mi inocencia, de mis primeros pasos, yo lo que encontraba era gratificación, sabiduría, herramientas. Y, es decir, era un camino de ida y no de retorno. No había pérdidas, no había pérdidas. Me comentaste también que una noche te desintegraste en esta realidad. ¿Cómo fue esa experiencia? Terrible. No, 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 no. Es decir, realmente no, es decir, fue eso lo más trascendente. Yo sé que probablemente a mucha gente le haya pasado o no, yo no conocí todavía hasta el momento. Sí me gustaría conocer a alguien, pero ¿qué sucede? Es decir, esto fue en el transcurso de años, ¿sí? Es decir, fue años, es una preparación, es decir, el proceso de la conciencia es vendría a ser como un movimiento de maduración interna. Es decir, cada cosa que nos sucede no es porque sí o porque yo voy y pruebo, no. Es decir, es porque tu alma, porque todo en vos está preparándose para, ¿no? En aquel momento, lo que experimentaba, es decir, después de haberme comprendido todo lo que era regresiones a vidas pasadas, experimentar un montón de cosas muy hermosísimas, vincularme con la madre tierra, vincularme con la simplicidad de las cosas, ¿no? De buscar lo simple y no lo complejo, ¿no? De hacérmela más fácil, vaciándome, vaciando mi mente. Todas las noches meditaba y justamente trataba de simplificarme, ¿no? De sacar todo lo que ya no me pertenecía. Y meditaba un ratito antes de irme a dormir. ¿Y qué sucede? Y bueno, en esos momentos, en el transcurso de todo ese proceso de crecimiento y maduración, yo sentía como energías venían y me irradiaban. Es decir, yo lo sentía perfectamente porque venían acá al lado, como un rayo agudo en los oídos, la energía, es decir, la necesidad de inmovilizarme, pero no rígidamente, sino inmovilizarme, yo estaba dispuesta para eso, ¿no? Es decir, todo en mí estaba disponible para que hicieran lo que tenían que hacer y cada proceso que sucedía en mi cuerpo físico me explicaban el porqué, es decir, cuál era la transformación, necesitaba como una transformación de mi cuerpo cuántico. Ahora no me acuerdo bien las palabras, pero eso es irrelevante. La cuestión que yo una noche, digo, bueno, que ya era habitual, hago esa meditación y bueno, y siempre concentrándome en la respiración, en el silencio, después dejé de escuchar, ¿cómo se llama? Es decir, de conectarme con el cuerpo, pero ¿qué sucede? Solo tenía como la conexión con el corazón, ¿no? Con los latidos del corazón. Y en mi mente trataba de repetir una palabra como mantra, que yo, como amor, pero hasta que se fueron apagando cada una de las funciones. Dejé de escuchar mi latido, dejé de respirar, dejé de escuchar mi latido, y el espacio mental donde retenía la palabra amor dejó de estar, ¿no? Y yo, es decir, me fui en ese mismo momento, me fui a ese y dejé completamente de existir, pero estaba presente, es decir, yo estaba había algo, una conciencia, uno le pone conciencia, pero no es conciencia, sino un estado de observación en aquel lugar donde me convertí en el todo, es decir, es como si hubiera borrado el cuerpo físico y estaba en el todo, en toda la realidad absoluta. Bueno, en ese momento nada, ni palabras, ni nada, siento como descargas eléctricas, como si tuviera en un escáner o una máquina esas de 3D que hacen los muñecos desde cero. ¿Por qué digo? Porque era un recorrido eléctrico de así, iba y volvía, pero cada vez que iba, la descarga eléctrica era como si fuera dibujando mi propio cuerpo, ¿viste? Descarga, 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 descarga. Que dibujan supuestamente mi cuerpo físico y vuelvo a estar dentro de mí.
¿qué sucede? No me llegó en aquel momento no me llegó mi personalidad, es decir, que fue una fracción de segundo. Entonces yo no era María Eugenia Moreschi, sino era algo extremadamente grande, era todo, ¿no? Cuando llega me doy cuenta que mi personalidad ingresa a mi cuerpo, donde empiezo a recordar que estoy en mi casa, ¿no? Entonces va gradualmente todo eso metiéndose de vuelta en mi experiencia. Todo esto pasó en mi cama y mi marido estaba al lado, ¿no? Digo, este tipo no se da cuenta de nada. Sí, así todas las noches yo, escúchame, viene un montón de gente acá y vos estás ahí como si nada, no te podía creer. Pero esa única vez de todas las veces, bueno, vuelvo a mí y vuelvo ya a ser la que soy siempre, ¿no? Y me despierto así como, ¿what? Es decir, ¿qué pasó acá? ¿No? Y mi esposo estaba despierto. Y yo, ¿qué hace? Es decir, como que me sorprendió también. Me dice, Eugenia, salí afuera porque hay una nave enorme en el techo de la casa. Es increíble la vibración, las paredes vibran, un pitido no se escuchaba toda la noche, me despertó, me sacudía. Yo digo, bueno, déjame que te cuente lo que me pasó a mí, ¿no? Pero él salió de la casa y estaba así, ¿viste? Mirando el techo, dice, no, es decir, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque era insoportable, ¿no? Porque durante todo ese proceso lo que sentíamos era esto de los grillos cósmicos, ¿no? Es decir, el constante agudo, que es como una frecuencia altísima en los tímpanos, que trabaja con tu parte cuántica, ¿no? Con esos aspectos más sutiles, ¿no? Porque la materia es el aspecto más denso de esta experiencia. ¿Qué sucede? Cuando termino de ese proceso, ¿qué pasa? Era Dios Todopoderoso, es decir, yo agarraba un libro y no podía leer, no podía hacer absolutamente, tardé mucho como en volver a mí misma, a volverme a humanizar, porque primero yo me daba cuenta que yo en esencia no soy Eugenia, es decir, es como un personaje, ¿comprendés? Es decir, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque lo vi, es decir, vi todo esa película, ¿no? Era un personaje, y que ese personaje tenía que tener ese rol, esa característica, tenía que ser mujer acá en esta vida, y así en el entorno en el cual estaba, familia, es decir, madre de familia, si todas las características de mi vida o de mi actuación en este escenario. ¿No es así? Entonces, ¿qué sucede? Si antes yo podía percibir el alma, yo ya tenía como que, si te volvés como telépata, todos tus sentidos físicos se desarrollan a la máxima potencia. Igual eso, yo como que trataba de comer muchas papas fritas, vos te reirás, ¿no? Pero porque yo soy vegetariana, pero quería como agarrarme un choripán, como que quería algo, viste, como para volver a la tierra, ¿entendés? Porque estaba allá arriba, estaba demasiado volada. Es decir, ¿eso cómo lo tamizas? Estaba en el aire, estaba, es decir, sabiendo y con ese conocimiento y con esa sensación y eso, yo decía, no puedo decir, ¿qué carajo hago? Perdón, ¿no? Pero ¿qué hago acá? Si no tendría que haberme ido, no sé, qué sé yo, Sirio, ponerle que era Sirio, o a otro planeta, o... Bueno, eso después, eso era la impronta del principio, ¿no? Esto es para 2015. Increíble. Sí, totalmente increíble. Y justamente no tienen que creer absolutamente nada, porque este es el zapatito de cristal que me queda a mí a medida. Quizás una persona se da un chichón acá y descubre todo lo mismo que descubrí yo y no le hizo falta nada, ¿no? Pero en mi caso tuve que experimentar todas
esas experiencias y muchas otras más, ¿no? Después de encontrarme en un río, es decir, era un acantilado en Córdoba con todas las naves, con 250 personas, es decir, toda esa experiencia tan fantabulosa y después volver al envase pequeño, es como que vos bajás el cielo a la tierra, ¿no? Es decir, en ese momento te das cuenta de que ese poder, ¿no? Lo comprimís en este cuerpo físico, que es la idea de que tenemos un cuerpo físico, ¿no? Y como que necesitas reducirte, achicarte, para poder transitar y seguir siendo la persona que somos, ¿no? Es decir, el personaje, la actuación, ¿no? Y también para poder ser accesible este poder, esta energía, con todo aquel que no ha ni siquiera escuchado lo que es la palabra espíritu. ¿No es así? Es decir, hay mucha gente que está en otra cosa, absolutamente. De más está decir que yo quería como, digo, bueno, yo quería sanar el mundo, es decir, que es la primera impronta, es decir, paz absoluta, amor absoluto en toda la tierra, es decir, lo que uno quiere es compartirlo a todo el mundo, es decir, sepan esta verdad, está, ¿no? Entonces escribí un libro. Ese libro es que es eh, escribí, es chiquitito, no tienen nada. Escribí todas las enseñanzas de todas esas voces que me asistían durante todo el tiempo de mi desarrollo intelectual. Ellos me asistieron perfectamente, es decir, en cada cosa, es decir, es inmediato, ¿no? La asistencia es perfecta, es decir, pasa esto, ¿no? Y ellos me fueron asistiendo palabra por palabra, paso por paso. Y bueno, lo plasmé, es decir, ¿qué pasa? Yo tenía que escribir en un libro para poder entender, explicármelo a mí, al aprendiz que soy, lo escribía en cuadernos, para entenderlo, para explicarlo, para simplificarlo, y bueno, y tenía, no sé, de estos un montón, ¿no? Y de todo eso traté de ponerlo más básico y simple y accesible para que cualquier hija de vecino, si cualquier persona que en algún momento se empiece a formular una pregunta, pero una pregunta hecha desde la autenticidad, desde buscar algo verdadero, ahí tengan como la punta del ovillo para encontrar recursos e irse, no sé, desenredando, ¿viste? No quiero aspirar a ser como este Maestro Jesús que nos deja esa antorcha en el inconsciente, esa antorcha prendida en el inconsciente para que accedamos todos. Cualquier persona que esté ahí cerquita de ese paso al otro lado, la antorcha prendida de Jesús está. Si todos podemos venir de aquel lugar, volver, bueno, no todos están obviamente dispuestos, porque durante todo este tiempo me di cuenta de que mi experiencia es personal, mi experiencia es para mí. Claro. Pero yo la quiero compartir porque por ahí quizá alguno de mis pasos le sea de utilidad, ¿no? Seguramente, porque así es como también hemos avanzado todos, escuchando las experiencias de otros, por lo menos es mi caso y sé que es el de muchas personas, que nos hemos nutrido de las experiencias de muchos y hemos aprendido y hemos crecido como seres humanos, ¿no? Y ahora que mencionás el libro que escribiste, me gustaría si nos podés leer algunos de esos mensajes que hay en ese libro. Sí, este libro es el que publiqué, es el que saqué primero, ¿no? Y después tengo otro que estoy escribiendo que es el que te mandé. Pero lo único, es decir, todo es valiosísimo.
Pero bueno, igualmente lo más valioso es que nada es verdaderamente importante. Lo que realmente importa es a lo que vos le das importancia, ¿no? Es decir, en realidad ese mensaje es donde está puesta nuestra mirada, está el escenario. Nosotros somos los artífices de la actuación y de este escenario. Entonces, no es que hay, porque en este camino espiritual algunos dicen, bueno, hacerlo de una determinada o cual manera. Si a vos no te contactó ningún ser de extraterrestre, no tenés conocimiento. Si a vos no te... Es decir, es como si fuese una receta, ¿no? Si a vos no te sucede tal o tal, o síntomas, ¿no? Si a vos no te sucede tal o tal, no tenés acceso a... Y no es así. Es decir, es aquello que nosotros le damos importancia. Es una maduración que es interna. Es como ellos me decían, ¿no? La fruta, cuando madura, cae del árbol sola, ¿no? ¿Por qué? Porque la maduración es un proceso que se da dentro de una planta, que tiene un empuje, que tiene un tiempo, que es decir, es todo un proceso, no es de la noche a la mañana, y en el momento preciso, no antes, no después, esa fruta cae del árbol, porque ha madurado, ¿no? Entonces, nosotros, donde tengamos depositada nuestra mirada, ahí es donde se presenta la escenografía, donde aparecen los actores, donde aparecen los malvados, los buenos, ¿no? Hasta que, bueno, uno logra madurarlo, ¿no? Madurarlo y entender de que es un juego, ¿no? Que la vida no es tan seria como parece, ¿no? No es tan solemne, estructurada, ni tampoco al nivel de un juego, digamos, ¿no? Muriendo de la risa, ¿no? No es esa la idea. Porque tenemos que estar presentes para eso, para darnos cuenta, ¿no? De buscar como un equilibrio y un orden. Pero si querés te comparto lo del segundo libro. Lo que vos quieras. Dice, bueno, en este nuevo amanecer no falta nada, solo somos el reconocimiento de lo que somos en verdad. Somos el producto final de un enorme acto de amor del cosmos. En nuestro interior danzan los astros, las estrellas, así también como el agua, la tierra, el fuego. Nada es ajeno. Esta nueva parcela, este espacio de siembra al que hemos pulido, desmalezado, abonado, aireado, es una parcela para sembrar nuevas ideas. Así como en el cosmos somos herramientas de la energía del cosmos que plasma en la realidad, transmite dicha energía por sus actos. Hoy caminamos en un mundo en donde todos los senderos confluyen. Hemos recorrido los pasos de nuestros antepasados. Somos portadores del ADN con la información del caminar de aquellos que nos precedieron. Somos la cara visible de nuestro linaje cósmico, ancestral. Entonces, ¿quiénes son los que hoy estamos parados aquí? Se presenta entre nosotros una hoja en blanco y en la mano una pluma. Y allí es donde podemos escribir una nueva narrativa diferente. Detengámonos por un momento y preguntemos, ¿qué hemos aprendido del camino recorrido? ¿Qué experiencia hemos de llevarnos en nuestras retinas? ¿Cuál es el patrimonio de experiencias? Un nuevo paradigma para redefinir, un nuevo hombre se gesta de estos nuevos sentires. Un ser humano unificado, íntegro, empático, intuitivo, aquel ser que es impulsado por la energía de su inspiración y su espíritu lo guía a plasmar aquella inspiración.
los que están al frente de su vida, aquellos que no necesitan bastones ni mediadores, aquellos que se aventuran en la búsqueda de la incertidumbre, en total y confiada vulnerabilidad, inocencia, simplicidad, vacíos y despojados de impedimentos, los que están al frente, los que no anticipan, sino que saben, son certeza, coraje, voluntad, aquellos que en total entrega sacrifican todo juicio u oposición, van sobre la corriente de los buenos vientos. Estos que llamados a liderar, bueno, en mi caso yo les puse o les denominé los punta de flecha. Creo que es lo más, así como que siento más significativo, porque si bien las experiencias extrasensoriales nos hacen poner nuestra mirada, nuestra búsqueda en buscar el contacto con seres extraterrestres, que están, en ver las naves, que están, en ver seres que partieron, que están, en ver lo que sea, ¿no? Pero nuestra mirada tiene que ser hacia quién es el actor que está en esa búsqueda, ¿no? ¿Quién es el actor? Y en ese camino, cuando vos invertís esa atención y esa búsqueda hacia vos mismo para entenderte, es decir, ¿qué haces parado acá? También buscas la profundidad en la superficialidad. Es decir, nosotros estamos en una superficie, en una vida superficial, de cosas, de búsquedas materiales y búsquedas superficiales. Y todo te invita a adentrarte en buscar el alma de las cosas, el alma de las palabras, es decir, buscar el trasfondo, ¿no? Y ahí esa es la verdadera búsqueda, ¿no? No quedarnos con la superficie, sino con lo que nos va a traer algo valioso. Si vos apuntás tu mirada en búsqueda de lo valioso, encontrás lo trascendente. Y esa trascendencia es la que te da la sabiduría, es la puerta que accede al conocimiento, a la sabiduría, a descubrir otras cosas que te puedan enriquecerte, ¿no? Pero cuando vos, con tu impronta y con tu valentía, porque hay que ser valiente para dedicarse a esto, ¿no? Ingresás por esa puerta, ¿no? Esa puerta de la búsqueda de la sabiduría, de la búsqueda del conocimiento. Y ahí es donde surge el hombre nuevo. Vos fijate, tu canal, vos sos un hombre nuevo, sos el nuevo hombre que se está gestando. Este ser que no se conforma con lo que le ofrece la vida. Es un nuevo hombre que en silencio, porque estos movimientos, así como esta manzana que cae madura, son silenciosos, se van dando adentro. Cuando vos ya estás es decir, es hartazgo de esta realidad agotada de calamidades, ¿entendés? Digo, si ya estoy harto de todo esto, de todas estas cosas que me quieren vender, que me quieren meter por todos los sentidos. Yo busco la autenticidad, yo busco algo real, busco la verdad, ¿no? Y ahí es cuando vos tenés ese movimiento, esas ansias por buscar algo, una cosa verdadera, es que haces ese movimiento en la conciencia, es que empezás la maduración. Y a medida que avanzás vas madurando y vas madurando, te vas redefiniendo, te vas transformando, volvés como a mejorar esos conceptos, volvés a pulirlos y te convertís en ese nuevo hombre, en esta nueva sociedad que está naciendo ahora. Ahora estamos naciendo, estamos despertando a esta realidad, ¿no? Ahora cuando nos empezamos a hacer las preguntas que nunca antes en la vida nos hemos hecho, ¿no? Yo tuve que llegar a los
30 y pico de años para empezarme a preguntar. Y hay mucha gente que pasa toda una vida y nunca se hizo una pregunta verdadera, ¿no? Una pregunta trascendente. Claro. Sí, ahí empieza, digamos, la búsqueda, ¿no? Cuando uno se empieza a hacer preguntas. Las preguntas son clave. Bueno, Eugenia, la verdad que ha sido muy interesante poder escuchar tu testimonio. Me comentaste también que te dedicas a la música y que creas canciones también. Hice una sola canción. En realidad yo soy cantante profesional y cantante lírica. Y yo, bueno, canté en coros, bueno, todos los géneros musicales, ¿no? Y muy buenos. Pero ¿qué sucede? Yo me di cuenta que siempre cantaba canciones de otros. Entonces, yo digo, bueno, tengo que hacer una letra que quiera yo cantar, ¿no? Que aporte y que tenga algo para decir, ¿no? No soy compositora, pero hice una canción, solo una canción, que es un canto, no es. Ajá. Podría cantarte una ópera, pero ¿de qué sirve? ¿No? ¿Y te No es, no es, gustaría, te no gustaría es, no es compartir la canción para a modo de colofón en esta entrevista? Dale, dale. Ahora que voy a bajar la efervescencia porque yo me apasiono mucho, ¿viste? Camino, el sendero es el camino, caminante, peregrino. Silencio, en el silencio te he encontrado, escuchando tus latidos. Tu maestro aprendiz, hoy alumno, mañana solo un hilo en el tapiz. Y el amor que se entregarse al camino vivo en ti. Y el amor que es para ti renacerá. Y el amor que vive en ti resurgirá. Camino, el sendero es el camino, caminante, camino, vacío comandante, el camino está adelante, el camino es adelante. Camino, tú eres el camino caminante. Bravo. Muchísimas gracias, Eugenia, por esta canción muy linda y también muchísimas gracias por abrirte y contarnos tus experiencias espirituales que realmente fueron muy interesantes y estoy seguro que mucha gente les va a alimentar en su camino también. Me gustaría saber si estás disponible para que la gente se pueda poner en contacto con vos. Sí, no tengo ningún problema. No, es decir, mi puerta siempre está abierta para compartir lo que pueda compartir, ¿no? Ok, La abundancia, la divina providencia. ¿y a través de qué medios te puede contactar la gente? Me pueden llamar a mi WhatsApp, tengo el canal de YouTube, por mi nombre y mi apellido, María Eugenia Moreschi. En Facebook también me encuentran y van a ver todo mi viaje, desde siempre, desde que arrancó el Facebook. Y como es, y bueno,
después te paso, bueno, el número, vos tenés mi WhatsApp, así que no creo que tengan nada para preguntar porque es mi propia experiencia, pero igualmente, es decir, también hubo un tiempo que me dediqué a las regresiones a vidas pasadas y a sanaciones, pero todo tiene su época de maduración, ¿no? Todo se transforma. En esta realidad todo es en constante transformación. Claro. Bueno, todos los datos de contacto van a estar en la descripción del video. Así que, Eugenia, una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte, entrevistarte y escucharte. Te mando un abrazo muy grande desde acá, desde Tenerife. Lo mismo. Gracias. Gracias, Mariana. Y a todos los espectadores, también muchísimas gracias y hasta el próximo programa.